Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Ha vuelto a hablar esta madrugada Donald Trump, le han entrevistado en la Fox, ha explicado por qué dio a Irán un ultimátum de 2 días, que luego fue de 5 y ahora es de 10 jornadas más. And so I gave them a 10-day period. They asked for 7. Él dice, pidieron 7 días y yo he decidido darles 10 porque me dieron barcos. Se refiere a los barcos que Irán, en teoría, permite pasar por Hormuz. Eso sería el regalo del que el propio Trump habló el otro día que le había dado Irán. Ha dicho también el presidente de Estados Unidos que ya nadie quiere ser líder iraní. Todo el mundo quiere ser presidente de Estados Unidos o primer ministro de algún país, pero no hay muchos que quieran liderar Irán ahora mismo. Lo ha dicho en un tono jocoso. En realidad es el tono que ha tenido en toda la entrevista, un tono jocoso en el que ha llegado a decir: cuando tienes lunáticos con armas nucleares, su poder es inimaginable. Como presidente lo veo, no puedes permitir que un loco o una ideología perversa tenga un arma nuclear. Pues esto es lo más reciente de una guerra que iba a durar unos días y luego una semana y que estaba casi terminada, pero que va a durar lo que sea necesario. Guerra de la que de momento mañana se va a cumplir un mes. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hola, buenos días. Así es como un día más el presidente más poderoso del mundo explica su toma de decisiones en la guerra contra una de las mayores potencias militares de Oriente Medio. Y aunque Donald Trump intenta trasladar la idea de una inminente negociación entre Washington y Teherán, medios de Estados Unidos apuntan todo lo contrario. Publica el Wall Street Journal que el Pentágono está planteando enviar otros 10.000 soldados a esa región del mundo que casi un mes después del inicio de la guerra sigue marcada por los constantes ataques SICOM y bombardeos. En Tel Aviv está Nuria Garrido. Nuria, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos cuál es la situación allí. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, de hecho Israel durante esta madrugada dice que ha completado otra ronda de ataques aéreos a gran escala contra Teherán, mientras que en el Líbano, hace menos de media hora, el ejército volvió a emitir órdenes de desplazamiento para una aldea del sur del Líbano, asegurando que se preparan para atacarla. Es decir, que Israel prosigue con sus planes de ocupar amplias zonas del sur del Líbano. Medios libaneses también están reportando ahora mismo que un ataque israelí ha impactado en los suburbios del sur de Beirut. Estos ataques llegan mientras esta madrugada aquí en Israel, después de que el jueves Irán lanzara cerca de 10 oleadas, han seguido llegando misiles. Aquí en Tel Aviv, donde yo me encuentro, han sonado las alertas antiaéreas en varias ocasiones. También Hezbollah lanzó más de 100 misiles durante esta madrugada y en uno de esos ataques falleció un israelí de 43 años. En medio de estos ataques cruzados, el Consejo de Seguridad de la ONU ha programado una consulta a puerta cerrada sobre Irán para el viernes, para esta mañana. Una reunión, por cierto, solicitada por Rusia, un aliado de Irán que dice que no está ayudándole en esta guerra. Esta es la situación en este momento en directo desde Oriente Medio, desde Tel Aviv. Nuria, gracias. Gracias, un abrazo. Ante la incertidumbre económica que provoca este contexto, el gobierno se prepara en España para enfrentar la situación optando por un perfil más económico, reforzándolo con los nombramientos de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y de Arcadia España como ministro de Hacienda. Agustín Rodríguez Sagún, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Nombramientos con los que el presidente del gobierno apuesta por un enfoque, como decías, más económico para lo que queda de legislatura, situando como número 2 al ministro de Economía y como titular de Hacienda a quien fue consejero de esta rama en la Generalitat Valenciana con Chimo Puig. Carlos está haciendo un trabajo excepcional al frente del Ministerio de Economía y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía. Arcadi es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es una persona en consecuencia recta, inteligente, comprometida y que, estoy convencido, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando desde hace ya casi 8 años. Pues esto dijo Pedro Sánchez en una comparecencia en la que también alabó el papel de la ex vicepresidenta María Jesús Montero, de quien dijo ha jugado un papel fundamental en el Ejecutivo y en el buen estado de la economía española. Nombramientos que defendía anoche en Hora 25 el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que habló también de las medidas económicas que ayer aprobó finalmente el Congreso, el decreto que, decía él, servirá para aliviar la subida de precios provocada por la guerra. López celebra la convalidación de las medidas y acusa al PP, que se abstuvo, finalmente el PP se abstuvo, de intentar boicotear su aprobación para dañar al gobierno. De todos los decretos que han salido para ayudar, el Partido Popular a favor no ha votado ninguno.
y entonces solo cree que la política es para jorobar al gobierno y a Pedro Sánchez. Y minutos después respondía el vicesecretario económico del PP. Si su partido optó por la abstención, explicaba, es porque el gobierno rechazó incluir asuntos cruciales como la deflactación del IRPF. Por eso nosotros pedíamos que estuviese la deflactación, la rebaja del IRPF para las rentas medias y las rentas con mayores dificultades, y el gobierno eso no lo ha querido. El decreto está muy flojo en muchos temas, ¿no? Hablamos de cosas para la gente, las clases con mayores dificultades, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, que hay de todos los partidos. Esto decía Juan Bravo, al tiempo que reconocía que este decreto lleva muchas de las medidas propuestas por el PP. Si está empezando el viernes, hoy es 27 de marzo. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Espera de ver cómo influyen esas medidas fiscales aprobadas por el Gobierno, convalidadas ayer mismo por el Parlamento. Esta mañana lo que vamos a saber es cuál ha sido el impacto concreto de la guerra en la economía española. Los expertos apuntan a una fuerte subida de la inflación que podría situarse incluso por encima del 3%. Jordi Fábrega. El dato de inflación que publicará este viernes el INE recogerá ya el primer impacto de la subida de precios tras la guerra en Oriente Medio. Los analistas económicos calculan que eso provocará una fuerte subida de la inflación, que acabó el mes de febrero en el 2,3% y que en marzo superará ampliamente el 3% según sus cálculos, pese a la rebaja fiscal que ha entrado en vigor esta semana, porque esta solo se ha aplicado durante los últimos días del mes y por tanto solo ha rebajado los precios durante muy pocos días. La mayoría de analistas ya avisa de que el impacto sobre la inflación se notará no solo en marzo, sino durante los próximos meses, y hay cálculos como el último de la OCDE que han elevado hasta el 3% la inflación media en España prevista para este año. La inflación será el principal dato económico con el que terminará una semana cargada de actividad política, entre otros motivos por la convocatoria de elecciones en Andalucía. A falta de casi 2 meses para la votación, los partidos han cogido con fuerza el inicio de esta precampaña, entre ellos el PP de Juanma Moreno, que ayer, por cierto, participó junto a Felipe González en una charla sobre la duquesa de Alba. Un acto en el que, pues claro, se colaron las elecciones en Andalucía, porque después de decir que no votaría a Pedro Sánchez, lo que hicieron fue preguntar al expresidente del gobierno por su voto de cara al próximo 17 de mayo. ¿A quién votará Pedro Sánchez en las andaluzas? Soy socialista, respondió González, que también deslizó alguna crítica velada al Ejecutivo. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. En este acto, el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el expresidente del Gobierno, Felipe González, coincidían en proclamar una defensa del sentido de Estado y las bondades del bipartidismo político y alertaban de la irrupción de los populismos de una u otra tendencia. En este acto hubo críticas al Ejecutivo relacionadas con el AVE. González recordó que empezó a funcionar en Sevilla en el año 92, decía, no como el de ahora, y Moreno alabó su gestión para que llegara la alta velocidad a Andalucía. Y sin embargo tomó una decisión que creo que no fue, en aquel momento, yo leía los periódicos de aquel momento, decían que era por chauvinismo sevillano, porque él era de Sevilla, pero yo creo que lo hizo con un sentido de Estado. Empieza el AVE por aquí, porque si no empieza por aquí no llega aquí. Correcto. Y como decías, preguntado Felipe González por su voto de cara a las próximas andaluzas, respondió en 2 palabras, dijo: yo soy socialista. Otro asunto que tiene que ver con las elecciones andaluzas es la decisión que ha tomado la Junta Electoral Central. El organismo ha suspendido el uso del DNI digital hasta que se pueda garantizar la identidad de quienes lo usan para votar. Sohaib Nadi. Ante la insistencia del Partido Popular, quien habló de una alarma social, la Junta Electoral da marcha atrás y suspende el uso de los documentos digitales como acreditación a la hora de votar, y lo hace para asegurar al máximo la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral. Palabras textuales de esa resolución. Y eso que a principios de este mes, en otro escrito, el organismo electoral rechazó una petición similar del PP. En Génova se muestran satisfechos. Cuca Gamarra, vicesecretaria. Muy satisfechos de que haya resuelto en este sentido la Junta Electoral Central y que, por tanto, los ciudadanos no tengan por qué tener, en lo que afecta a los medios de identificación, ningún tipo de dudas. Fue Ayuso, la primera dirigente del PP, quien agitó el fantasma del pucherazo. Lo hizo en plena jornada de reflexión de las elecciones en Castilla y León, donde sí se pudo votar con DNI digital. Esta decisión de la Junta Electoral llega a 2 meses de la siguiente cita con las urnas, que será en mayo en Andalucía. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. La joven Noelia Castillo finalmente recibió ayer la eutanasia en una clínica de Barcelona después de 601 días de batalla judicial. Una espera prolongada por su padre, que a través de la organización ultracatólica Abogados Cristianos estuvo recurriendo a la eutanasia de Noelia durante casi 2 años. La joven contaba con todos los avales médicos y judiciales para recibir una muerte digna y por este motivo la asociación Derecho a Morir Dignamente critica la lentitud de la justicia. También el espectáculo que denuncian algunos medios y organizaciones ultras han creado en torno a este asunto. Información de Mariola Lourido. La asociación Derecho a Morir Dignamente cree que si los jueces aplicaran bien la norma no serían necesarios cambios para tapar las grietas que ha dejado en evidencia el caso Noelia. Fernando Marín señaló anoche en Hora 25 que nunca debieron admitirse las querellas y recursos de Abogados Cristianos. Podían haber resuelto perfectamente 40 o 50 días y sin embargo han estado enredando hasta los 2 años. Se podía haber hecho sin cambiar ninguna ley. Si los jueces realmente se comprometieran de una forma más efectiva en respetar un derecho fundamental como es la prestación de ayuda para morir. El vicepresidente de la asociación critica además el circo mediático. Dejó de respetarse la intimidad de Noelia, porque cada vez se fue conociendo más sobre su vida en contra de su voluntad. Hasta el circo mediático que montaron ayer y antes de ayer en las televisiones, que ha sido absolutamente vergonzoso. Dice que Cataluña es una de las comunidades autónomas donde mejor se aplica la ley. Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha siguen arrastrando los pies. En Bruselas, una decisión controvertida que tomó ayer el Parlamento Europeo porque finalmente ha aprobado el nuevo reglamento de retornos, que es el que va a permitir la creación de centros para deportar a personas migrantes a terceros países. Es decir, por tanto, estamos hablando de países que están fuera de la Unión. La norma, que por tanto endurece la política migratoria, ha salido adelante con los votos conjuntos de la derecha y de la ultraderecha. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. El objetivo es agilizar las deportaciones para aumentar la cifra actual. Según los datos de la Comisión, el bloque ejecuta el 10% de todas las órdenes de expulsión de personas a las que se les ha rechazado el asilo. El reglamento pretende simplificar el proceso administrativo y establece una novedad: permitir a los estados abrir los llamados centros de retorno en un país extracomunitario. Podrán ser enviadas las personas en situación irregular, aunque no tengan ningún tipo de vínculo con el país. Bastará con que exista un acuerdo bilateral, como ocurre ya entre Italia y Albania, aunque se establecen algunas condiciones: que ese país respete los derechos humanos o la prohibición de internar a menores no acompañados, requisitos insuficientes para muchas organizaciones humanitarias que dudan que países como Marruecos o Túnez garanticen el respeto a los derechos humanos. Una votación que ha dividido a la Eurocámara. Los socialistas denuncian que los populares han terminado de romper el cordón sanitario y alguno de esos grupos, como el de Giorgia Meloni, ha celebrado este reglamento como el comienzo de la era de las deportaciones. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. A esta hora de la mañana saludamos en Zaragoza a nuestra compañera Mónica Farré. Hola Mónica, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con algunas historias que son noticia también allí. Es verdad, quizá no de portada, pero bueno, se comenta, por ejemplo, esta historia de una pequeña población de Huesca que está buscando fondos, Mónica, para restaurar sus campanas que tienen 2 y 5 siglos de antigüedad. Sí, esta pequeña población se llama Viscarrués, está muy cerquita de Huesca, 36 kilómetros de la capital, y al igual que en otros muchos lugares aquí durante siglos, las campanas han marcado la vida de la población. Sus toques han dado las horas, han llamado a misa, han avisado de peligros incluso, como por ejemplo un incendio o una invasión. Bueno, todos estos toques se convirtieron, recordamos, en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2022. Bueno, pues en esta población quieren recuperar el tañido manual de esas campanas, pero lo primero es ponerlas a punto, porque desde luego no están en su mejor estado. Una de ellas es del año 1841, pero otra es incluso anterior, de 1583. Ambas, junto a sus otras 2 compañeras en el campanario, se han desmontado esta misma semana, con ayuda de una grúa, un proceso que tiene su complicación porque estas campanas pesan 400 kilos. Y hay otro problema para poder restaurarlas: cómo financiar esos trabajos, porque son costosos, alrededor de 27.000 euros. Y esto en una población con solo, 188 habitantes. Así que cuentan con ayuda de varias instituciones, pero van a poner en marcha, dicen, una recogida de fondos. Quienes esta próxima Semana Santa pasen por ahí pueden visitar la iglesia donde estaban estas campanas, que tiene además uno de los monumentos más antiguos que se conservan
en Aragón y ya pueden ir empezando a rascarse el bolsillo. Y además hay que ayudar a esos 180 habitantes de este municipio. Y hay un grupo de jóvenes sordos que están usando las redes sociales para visibilizar su día a día. Sí, este grupo se hacen llamar Sordos al Habla. Así es como se llama su cuenta en Instagram. Son muy jóvenes, tienen entre unos 18 y unos 20 y poquitos años. Tienen implantes cocleares y con esta cuenta pretenden dar visibilidad a una discapacidad que no se ve. Y lo hacen con vídeos cortitos. Explican desde qué es y cómo funciona un implante coclear a cómo deben aprenderlo todo cuando empiezan a oír con él. Por ejemplo, oyen una sirena, pero tienen que aprender a relacionarla, por ejemplo, con un camión de bomberos. Claro. Muestran también cómo podemos ser nosotros más empáticos. A veces es algo tan sencillo como hablarles de frente para que puedan leer nuestros labios. Y ojo, que también reivindican, por ejemplo, cines más accesibles. Sería tan sencillo como que en las películas, por ejemplo, hubiera subtítulos. Así que ya ves, sordos sí, pero desde luego mucho tienen que contar. Y muy necesaria también esta información y visibilizarles, efectivamente. Mónica, feliz fin de semana. Lo mismo para vosotros. Adiós. Viernes en el que mucha gente va a empezar las vacaciones. La DGT, por cierto, va a poner en marcha ya desde hoy, desde esta tarde, la operación especial de Semana Santa. Es uno de los periodos más complicados del año y se prevé que se puedan superar en carretera los 17 millones de desplazamientos. La operación especial por esta Semana Santa empieza esta tarde y terminará el próximo día 6 de abril. Por si tienen planes o no los tienen, en fin, hoy, como siempre, la recomendación tiene que ver con la cartelera, las novedades que llegan al cine y que este viernes nos cuenta José Manuel Romero. El cine americano apuesta por una odisea espacial a la vieja usanza. Ryan Gosling protagoniza Proyecto Salvación, una película de ciencia ficción sobre un profesor atrapado en el espacio que entra en contacto con otros seres. He conocido a un alien. Es un ingeniero brillante. Es la propuesta comercial de la semana, una emotiva reflexión sobre la soledad, la convivencia y la comunicación. Pero también hay una fantástica comedia española, Altas Capacidades. ¿A qué colegio va vuestro hijo ahora? Al Cabo Margallo. Es un chiquitito. ¿Es un colegio público, privado? Es público. Víctor García León dirige esta sátira sobre esos padres de clase media que utilizan el colegio de sus hijos como ascensor social. Una divertida exploración de las contradicciones con Marian Álvarez, Israel Elejalde y Juan Diego Boto. Pero uno por un hijo, Gonzalo. ¿Qué hace uno por un hijo? Uno por un hijo, si hace falta, pinta el dinero. Del cine de autor europeo llega Dos fiscales, un drama del director ucraniano Sergei Loznica que usa el pasado, las purgas estalinistas, para hablar del totalitarismo hoy. Soy el director de la fábrica falsamente acusado. Me han sometido a torturas. Y también se estrena Yo te creo, una película belga sobre la lucha de una madre por la custodia de sus hijos y por proteger a los menores ante la frialdad del sistema judicial. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.